Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a dar unos 2 minutitos más a ver que terminen de conectarse sus compañeros. Iniciamos. Vamos a iniciar. Ok. Estamos viendo lo que son las estrategias para poder resolver eh, problemas en lo que es programación. Ya vimos lo que son iteraciones, recursión, fuerza bruta y backtracking. Ahora continúa lo que sería el método heurístico y también vamos a ver el dividir y conquistar. Ahí está. Ok, entonces continúa el heurístico muy especializadamente, sino también lo podemos encontrar como el método GRIT en inglés. Y bueno, ¿en qué consiste el método heurístico? Si regresamos al juego del ajedrez, donde hay 32 piezas, de estas 32 piezas tenemos 6 tipos, que son pues el rey, reina, caballo, alfil, torre y peón. Y los tableros son 8 por 8. Estamos hablando que hay 64 espacios donde podemos mover estas 32 piezas. Eso nos da un total de
288 billones de posibles combinaciones de juego. Es decir, 288 billones de, podríamos decir, partidas, o si no hasta más, porque solo son posiciones, que pudieran suceder en un juego de ajedrez. Estamos hablando que pues, es un número increíblemente gigante de combinaciones. Entonces, ni un experto de ajedrez, lo que luego les llaman maestros del ajedrez, cuando juegan y hacen un movimiento, no pueden asegurar que el movimiento que están utilizando es el mejor, es la mejor jugada. Sin embargo, algo que sí hacen es que mueven la ficha que mueven, lo bajan bajo la premisa de que es suficientemente bueno para usarla. Entonces, el método heurístico se basa más o menos en esto. Es cuando hacemos una solución o seleccionamos algo que creemos que podría ser la solución, pero no nos aseguramos que va a ser la mejor o la más óptima. Solo nos vamos por algo que puede tener a lo mejor una gran probabilidad o un gran por ciento de que lo que vayamos a hacer es una buena opción. Entonces, el método heurístico se le conoce como una promoción grid, consiste, consiste en hacer algo y nunca retroceder. Siempre hacer el movimiento que mejor creamos en ese momento y nunca cuestionarlo después. Es decir, son algoritmos que pues simplemente tú crees que puede darte la mejor opción y nunca te retractas. Simplemente pues en la mayoría de los casos debe funcionar, ¿no? Pero igual, aunque suene que pues dices, creo que es lo mejor y no lo voy a cuestionar, muchas veces nos puede regresar termina siendo la mejor solución. Un ejemplo sencillo para entender esto es, por ejemplo, si queremos hacer un programa que nos regrese cuánto cambio tenemos que regresar, pero que ese cambio que regresemos tenga que utilizar la menor cantidad de monedas posibles. Pero que, por ejemplo, pues aún si yo quiero regresar 5 pesos de cambio, puedo regresarlo con una moneda de 5, que sería mi mejor caso, pero también puedo regresarlo con 2 de 2 y 1 de 1, o puedo regresarlo, por ejemplo, con 5 de 1, o puedo regresarlo con 1 de 2 y 3 de 1. O sea, a un cambio muy chiquito como 5 pesos, tengo muchas posibilidades de cómo regresar ese cambio. Pero sin embargo, pues el que usa menos monedas es usar una moneda de 5 pesos directo. Entonces, si queremos hacer un programa que dado un número nos diga cuántas monedas usar y utilice la menos cantidad de monedas posibles, una manera de resolverlo, y como sería nuestra lógica, muy posiblemente de todos, es siempre tratar de utilizar la moneda más rápida, más alta que tengamos, mientras se pueda. Por ejemplo, si yo tengo entonces 36 pesos, la moneda más alta que tengo que hacer cerca de esa es la de 20. O el billete de 20, porque también existen los billetes de 20, que es más común encontrarse con el billete. Entonces, utilizo una moneda de 20 y me quedan 16 pesos. Ya no puedo utilizar otra moneda de 20 porque me paso. Entonces, ahora, si me quedan 16 pesos para devolver, utilizo la siguiente moneda más grande que tenemos, que es la de 10. Solo puedo utilizar una, entonces ya llevo que tengo que regresar una de 20, una de 10 y me quedan 6. Ahora me quedan 6. A la de 6 voy a tratar de utilizar la moneda más grande que tengo, que sería la de 5. Me quedaría 1. Y ya de 1, pues utilizo la cantidad de monedas de 1, que sería 1, para regresar. Entonces, basándome en siempre utilizar la mayor cantidad posible de la moneda más alta, nos termina regresando
el mejor resultado, que en este caso sería regresar una moneda de 20, una de 10, una de 5 y una de 1. Me da que tengo que utilizar 4 monedas. Entonces aquí no ponemos al programa a hacer todas las combinaciones posibles. Para comprobar si es cierto que dando esto de cambio es la manera que utilizo menos monedas. Simplemente utilizo una lógica, algo que posiblemente me dé el mejor resultado. En este caso, pues siempre nos va a regresar lo mejor. ¿No? Otro ejemplo donde se puede utilizar, el método grid se utiliza mucho en inteligencia artificial. Por ejemplo, en un juego en los pues, juegos. Por ejemplo, en uno de gato, cuando queremos crear una inteligencia artificial para un gato, tenemos realmente 3 posiciones. Bueno, tenemos 9 posiciones, pero en sí tenemos 3 factores. Podemos ponerlo en el centro. Si ponemos en el centro, ya nos brinda 4 posibilidades de ganar el juego. Si ponemos en una de las esquinas, nos da 3 posibilidades de ganar el juego. Y si lo ponemos en una orilla, en el centro, solo nos brinda 2 posiciones de ganar el juego. Entonces, basándonos en esto, la inteligencia artificial, pues siempre primero va a tratar de poner en el centro. Si no puede poner en el centro, pues se va donde le puede dar mayores posibilidades, que pues sería una de las 4 esquinas. Y si ya no puede poner ninguna de las 4 esquinas, pues se va a tratar de poner en, en las orillas de manera céntrica, pero basándose en esta premisa. A lo mejor no podemos probar en todas las posiciones cuál le da mejor posibilidad, sino me baso en esas opciones. Igual, por ejemplo, en un juego de ajedrez, si tenemos un peón que puede comerse una reina y puede comerse un peón, podemos entonces hacer que el peón se va a la reina. Generalmente, quien haya jugado ajedrez de manera un poco más, podemos decir, profesional, sabrá que cada pieza se le da un valor y pues la reina es la de mayor valor. Bueno, es el rey, pero pues si matas al rey ganas, ¿no? Este, y entonces pues conviene más matar a la reina que matar al peón. Entonces ahí te vas a decidir directamente en matar a la reina sin checar a lo mejor todas las posibles piezas que puedas encontrarte y si al matar una de esas te pueden matar de nuevo. Ahí a lo mejor, sin importar si el peón va a morir después, vale la pena matar a la reina. Entonces no te vas a poner a comprobar más combinaciones. Donde también vemos el método heurístico en un poco de inteligencia artificial. Por ejemplo, en lo que son el pathfinding. Los pathfinding los algoritmos para buscar caminos de cómo llegar de un punto A a un punto B, tomando en cuenta obstáculos. Y pues esto lo podemos apreciar, por ejemplo, en Google Maps o en OnWays, por ejemplo. Que nosotros queremos llegar de un punto A un punto B. Y la mayoría de las veces nos da un buen camino. Ya si nosotros conocemos muy bien la zona, hay veces que decimos, por esta calle, si doy vuelta a la derecha, no derecho como me dice Google Maps, puedo llegar más rápido, porque sé que por aquí, por ejemplo, a lo mejor este, no es un camino muy transitado, o sé que no hay semáforos, o sé que si me voy ahorita en este momento, todos los semáforos me va a tocar en verde, por ejemplo. Pero sin embargo, en la mayoría de los casos te da un buen camino. No te asegura que sea el mejor, pero sin embargo Google Maps te va a dar un buen camino que te brinda en llegar en un buen tiempo. Porque se basa en esto. Toma el- la dirección que suena como más factible que te pueda llevar en línea recta. Y si vas en línea recta, pues técnicamente es lo más rápido.
Pero repito, si conocemos muy bien la zona, posiblemente sepamos una manera diferente de llegar, a lo mejor es más rápido, pero es un buen aproximación la que nos está brindando Google Maps. ¿Ok? Entonces, el método heurístico se basa básicamente en eso. Ups. Ahora, entonces, por ejemplo, si tenemos el siguiente, las siguientes ciudades, las ciudades en los círculos, tenemos la ciudad 0, tenemos la ciudad 1, la ciudad 7, la ciudad 2, la ciudad 8, la ciudad 6, la ciudad 3, la ciudad 5 y la ciudad 4. Hay que encontrar la manera de interconectar todas las ciudades. Imaginemos que vamos a poner cables para interconectar y brindar energía a todas las ciudades. Entonces, pero queremos utilizar la menos cantidad de metros de, de cobre, por ejemplo, para conectar las ciudades y que puedan recibir energía. Porque no es lo mismo que yo conecte la ciudad 1 y 7 al mismo tiempo, porque entre... Ah, y la 0, por ejemplo, si la conecto por acá, 4 más 11 nos da 15. Aquí si conecto por aquí 8 y 4. De esta manera ocuparíamos solo 12 metros de cable para interconectar esas dos ciudades. Sin embargo, si lo hago por acá, ocuparíamos 15 o peor, si lo hago por acá, ocuparíamos 19 metros. Nos sale más caro y seguimos usando, comunicando las mismas tres ciudades. ¿Ok? Entonces, ustedes piensen cómo pueden interconectar, repito, interconectar como si estuviéramos poniendo cables de energía entre todas las ciudades de la manera más eficiente. No vamos a recorrerlos, es decir, no somos un camión que va a ir del 8 al 7 y del 7 a fuerzas tengo que moverme a otro. Puedo hacer otra conexión del 0 al 1 porque estamos conectando cables, no estamos buscando el camino más eficiente para un camión. No, solo vamos a interconectar cables. Les doy unos 15 minutos para que encuentren cómo sería la mejor manera de conectar todas las ciudades. Y después vamos a ver cómo lo podemos resolver entre todos. Anotamos como también el número final que nos dio a la hora de estar sumando todas las distancias. Ujú. Y- Igual tómenle un screenshot a esta parte y la pasan a Paint y pueden jugar en dibujar encima de él. Recuerden, estamos interconectando las ciudades, entonces vale hacer cosas como, a ver, acuérdame de programita de dibujar. Entonces puedo hacer cosas como estas, por ejemplo. Algo así. Sí, porque no somos un camión que tiene que recorrer todas las ciudades. No, solo vamos a interconectarlas entre ellas como si estuviéramos poniendo cables para que puedan transferirse electricidad. Sí, porque es diferente si fuéramos un camión. Ahí sí nos cuesta regresar, por ejemplo, pero aquí no. Solo estamos interconectando.
Ok. Vamos a ver cómo podemos obtener la manera de conectar todas las ciudades de la manera más eficiente sin necesidad de probar todas las combinaciones posibles. Mira, un poco más. Ándale. Ok, entonces, para hacer esto, vamos a agarrar cualquier ciudad como punto inicial, que ahorita el ejercicio no nos planta que solo es la lógica. Todavía no hemos visto grafos como para meternos con esto en método de código. Ya cuando veamos eso, sí vamos a resolver problemas con esto en código, pero por ahorita no. Este, entonces, el ejercicio no nos planta, disculpen, no nos planta si una ciudad en específico es la que genera electricidad. Solo nos pide interconectarlas entre ellas de la manera más eficiente. Entonces tenemos totalmente libertad de iniciar desde cualquier ciudad. Si el problema nos dice que la planta está en una ciudad, pues tendríamos que tomar esa ciudad como punto inicial. ¿Ok? Entonces voy a iniciar con la ciudad 0. Y con la ciudad 0 voy a crear una lista de qué ciudad a qué ciudad se comunica. Por ejemplo, conozco que la ciudad 0 se comunica con la ciudad 1 y tiene un costo de 4. Y también conozco que la ciudad 0 se puede comunicar con la ciudad 7 y tiene un costo de 8. Entonces voy a crear mi lista de lo que son conexiones que conozco. Todo lo demás todavía no lo conozco, pero al menos partiendo desde aquí ya sé que existen estas dos conexiones y cuentan con con esas distancias. ¿Ok? Entonces, de las que conozco, voy a agarrar la más pequeña. De estas dos conexiones que por el momento conozco, la más pequeña es la de 4. Entonces voy a agarrar esa y entonces voy a comunicar la ciudad 0 con la ciudad 1. Voy a quitar que ya usé esta conexión de mi lista y ahora voy a agregar todas las nuevas conexiones que conozco. Conozco que la 1, bueno, con la 0 pues ya la estamos utilizando, ya la conocía, pero ahora sale que conozco que puedo conectar la 1 con la 2 y tiene un peso de 8, o bueno, lo separa 8 kilómetros de distancia. Y también conozco que la 1 se comunica con la 7 y están separados por 11 kilómetros de distancia. Y son las únicas dos nuevas conexiones que conozco hasta el momento. Entonces aquí voy a agarrar de estas la conexión más pequeña. Aquí hay dos que tienen la misma distancia, de 0 a 7 y de 1 a 2. Aquí es donde podría ver una pequeña
pequeña diferencia en algunas soluciones, pero igual nos va a dar un resultado muy similar. Es la única parte donde sí puede diferirse un poquito entre algunos. Pero aquí me voy a basar en que voy a utilizar la más pequeña que conozca y fue la primera que encontré. Porque pues si esto fuera una lista, mi for iría así y pues esa sería la primera que conocería, ¿no? Entonces, basándome en programarlo, posiblemente este sería el que terminemos utilizando, el primero que ya conocía, que es el de peso 8 cuando voy de 0 a 7. Entonces voy a comunicar la ciudad 0 con la ciudad 7. Vamos a matar esto. Y ahora voy a anotar todas las conexiones que conozco. Sé que de la 1 a la 7 ya existe. Ahora las nuevas son de la 7 a la 8. Y sé que existe de las 7. Ay, qué feo es 7. Ay, no anoté el peso. La 7 a la 8 están separados por 7 kilómetros. Y las 7 con la 6 está separado por 1 kilómetro. ¿Ok? Entonces, ahora, de las conexiones que conozco, la más pequeña es de las 7 a las 6. Entonces voy a intercomunicar entre estos dos. Entonces, de las 7 a las 6, lo quito de mi lista. Y ahora sé que el 6 con el 8 se comunican por 6 kilómetros de distancia. Y conozco que el 6 con el 5 se separan por 2 kilómetros. Entonces, de estas conexiones que conozco, la más pequeña es la de 2. La 6 con la 5. Y lo puedo quitar de mi lista. Ahora, aquí hay nuevas conexiones. Conozco que la 5 se puede comunicar con el 2 y están separados por 4 kilómetros. Conozco que el 5 está comunicado con el 3 por 14 kilómetros. Y conozco que el 5 está comunicado con el 4 por 10 kilómetros. ¿Ok? Entonces, de todas estas conexiones que yo conozco ya, la más pequeña es la de 5 con el 2. Entonces voy a comunicar el 5 con el 2. Vamos a quitar esa conexión de mis listas. Y vamos a agregar todas las conexiones que conozco. Aquí tenemos el 1 con el 2. Ese ya lo conozco. Tenemos el 2 con el 8. Ese sí es nueva. Entonces el 2 con el 8 separados por 2 kilómetros. Y conozco el 2 con el 3 separados por 7 kilómetros. ¿Ok? Entonces de aquí voy a agarrar la más pequeña, que sería del 2 al 8 con 2 kilómetros. Entonces del 2 al 8. Lo quitamos de las listas. Y vamos a agregar nuevas conexiones. Conocemos aquí ahora del 7 al 8, pero ese ya está en nuestra lista. Con 7. Tenemos del 8 al 6, también lo conocemos. Y entonces no hay ninguna conexión nueva realmente a esto.
Entonces, de la lista que tenemos, agarramos la más pequeña. La más pequeña es de la 6 a la 8. Sin embargo, las dos ciudades ya están comunicadas con algo. Entonces, pues ya no es factible. Entonces, de lo que me queda, el siguiente más chiquito, aquí hay dos, el 7 y el 8, y el 2 y el 3, pero pensando que esta es una lista, mi programa primero se toparía con este. Entonces, el 7 con el 8, pero las dos ciudades ya están comunicadas. Entonces también lo quitamos. Después vuelvo a checar. El siguiente más corto es el 2 con el 3 y el 3 no está comunicado todavía con alguien. Entonces puedo comunicarlos entre ellos y puedo quitarlos de la lista de esa conexión. Ahora, entonces aquí conozco del 3 al 5. Esta conexión ya está acá. Y ahora conozco del 3 al 4. Esa sí es nueva. Del 3 al 4 separados por una distancia de 9 kilómetros. Ok. Entonces, ahora, de lo que conozco, la conexión más pequeña es del 1 al 2, pero ya están comunicados los dos con algo, entonces lo puedo quitar. La siguiente conexión que conozco sería del 3 al 4. El 4 no está comunicado con nadie y es el que agarramos. Igual, pues voy a seguir procesando. Voy a quitar esto de la lista. Y la nueva única conexión aquí es del 5 al 4, pues esa ya la conozco. Entonces sigo procesando. El 5 con el 4, las más pequeñas que conozco, ya están comunicados los dos. De ahí el 1 con el 7, pero los dos ya están comunicados, entonces lo podemos quitar. Y el 5 con el 3, las dos ciudades ya están comunicadas con alguien, entonces podemos quitar. Ya no tenemos más conexiones, entonces ya terminamos y tenemos lo que podría ser la mejor solución posible. Igual para aquellos que recuerden, tenemos una alternativa que el 1 y el 2 se comunicaban. Igual, si nos fuéramos por ese camino, tendríamos una conexión muy similar, solo que el 7 no estaría comunicado con el 0, estaría comunicado posiblemente con el 8 o con el 6. Igual podemos hacerlo de manera un poco más rápida para ver cómo quedaría si hubiéramos ido por ese camino. Vamos a recrearlo. Ahí. Si nos hubiéramos ido por el otro camino, aquí era donde nos encontramos con dos caminos, que era cuando hacíamos el 0 con el 7 con un peso de 8 y el 1 con el 2 con un peso de 8 y el 1 con el 7 con un peso de 11. Si nos hubiéramos ido por acá, por ejemplo, del 1 al 2, quitaríamos este de aquí. Aquí seríamos el 2 con el 3. Ups. El 2 con el 3 separados por 7. El 2 con el 8 separados por un 2. Y el 2 con el 5 separados por 4 kilómetros. El más pequeño de esos sería el del 2 al 8. Y aquí nos agregaría el 8 con el 7, con un peso, bueno, separados por 7 kilómetros. Y el 8 con el 6, separados por 6 kilómetros. El más pequeño de estos es el de 6, del 8 al 6.
De aquí nos brindaría ahora dos nuevas conexiones, que sería el 6 con el 7, separados por 1, y el 6 con el 5, separados por un 2. De ahí la conexión más pequeña sería del 6 al 7. Del 6 al 7. De aquí, todas las conexiones ya las conozco. Del 0 al 7, acá está. Del 1 al 7, acá está. Y del 7 al 8, acá está. Entonces no hay nueva conexión. Aquí la más pequeña es del 6 al 5, con 2. Entonces te lo quitaría. Y aquí conecería el 5 con el 4, ya lo conozco. Entonces con el 3, separados por 14. El 5 con el 4, separados por 10 kilómetros. De aquí el camino más pequeño es el 2 con el 5. Los dos ya están comunicados, entonces lo mató. El siguiente más pequeño que conocemos sería del 2 al 3. Lo puedo quitar. Y la nueva conexión que conocemos son del 3 al 5. Bueno, ya lo conocíamos, no es nuevo. Y tenemos del 3 al 4 con 9 de distancia. De ahí continuamos. El más pequeño que conocemos es del 8 al 7. Las dos ciudades ya están comunicadas con alguien, entonces lo quitamos. El más pequeño que conocemos es del 0 al 7, pero ambos ya están comunicados con alguien, entonces lo quitamos. De ahí nos vamos al 3 al 4. Ups, esto que estaba escribiendo con lápiz. Oh, bueno. 3 con el 4. Y de ahí podemos irnos. El siguiente es 5 con el 4. Ambos ya están comunicados. Ahí el más pequeño es el 1 con el 7. Ambos están comunicados. Y de ahí el 5 con el 3, pero ambos ya están comunicados con alguien. Entonces quitamos. Entonces aquí hubiera diferido un poco la solución. Vamos a comparar entre estos dos cómo nos hubiera salido de metros en total. Por ejemplo, entonces por aquí hubiera salido 4 más 8, luego más 2. Bueno, lo ves por abajo. 4, 8, luego tenemos 2, luego tenemos 6, luego tenemos 1. Ay, qué feo 6. 6, 1, luego tenemos aquí 2 metros, luego acá tenemos 7 metros y acá abajo tenemos 9. Entonces vamos a abrir nuestra calculadora y tenemos que entonces son 4 más 8 más 2 más 6 más 1 más 2 más 7 más 9. Esta solución nos da 39 metros que hubiéramos tenido que utilizar. Y por el otro lado, tendríamos 4 metros. 4 metros. Por acá tenemos 8. Luego tenemos 1. Luego tenemos 2. Luego tenemos 4. Luego tenemos 2. Luego tenemos 7. Y luego tenemos 9. Esto nos da un total de 4 más 8 más 1 más 2 más 4 más 2 más 7 más 9. Este nos da una solución de 37 metros. 39, 37 son 2 metros más, 2 kilómetros más, perdón. Entonces se parecen bastante. Entonces,
utilizando la misma lógica, nomás pues, hice un pequeño selección diferente, me genera un resultado que difería un poco, pero sin embargo ambos dan un buen resultado. Entonces, con esto podemos ver que el método heurístico nos da un buen resultado, pero no nos garantiza que siempre pueda darnos la misma solución. Y como repito, este ejemplo lo pueden o los puede haber tocado vivirlo con Google Maps, por ejemplo. Pero, sin embargo, todas las decisiones que fuimos tomando, no nos cuestionamos qué hubiera pasado si hubiera agarrado mejor el otro camino, que a lo mejor tenía un segundo peso más grande. No voy a cuestionarme, a lo mejor podría tener más chiquito después. No lo voy a probar. Eso se podría encargar a lo mejor la fuerza bruta, pero en este caso no estamos haciendo fuerza bruta. Nos vamos por lo que podría ser la mejor solución, lo más factible. ¿Okay? ¿Alguna duda con el método heurístico? No, profe. Profe, subí una foto de Discord de una de 35. Una de 35. Tienes 8, 9, 11, 17, 19, 27, 34. Espérate, ese es de Leo. Ajá. 12, 13. Espérate. 35. ¿No es el mismo que tengo aquí de azul? ¿O qué difiere el tuyo con el azul? No, sí, es el azul. Sí, profe. Sí, llegaste a la misma solución. Muy bien. Igual aquí un chiste. Por ejemplo, tratando de encontrar la mejor forma de ir a vender a todos los lugares posibles por fuerza bruta sería en la potencia, perdón, la potencia exponente, no factorial. Si utilizamos algunos algoritmos, podría ser n al cuadrado 2 a la n. Pero pues vendiendo por internet es a la 1, no importa ni ciudades ni distancias. Ok. Como tarea, me van a resolver el problema de las monedas en código. Está sencillo, pero igual nos da una idea de lo que es el método heurístico. Entonces, igual se los pongo en Discord. Tarea: crear un programa que solicite una cantidad y nos regresa como dar en cambio utilizando la menor cantidad de monedas y billetes. Utilizando, se los puse en Discord, utilizando pues los billetes monedas y billetes que tenemos aquí en México, ¿no? Que son la de 500, 100, la de 50, 20, 10, 100, 2 y 1. Entonces, si yo le pongo 600, pues me debe regresar que debo usar uno de 500 y uno de 100, por ejemplo. Pero eso se lo llevan de tarea. Vamos
a ver el siguiente método, que es uno de mis favoritos. El siguiente método es el de divide y conquista. Divide y conquista es una estrategia muy popular que se escucha en la guerra, pero sin embargo tiene una utilidad mayor. Bueno, no mayor, pero es una buena utilidad en lo que es en resolver problemas. ¿En qué consiste divide y conquista? Pues bueno, si tienes un problema muy difícil, trata de separarlos en pequeños subproblemas y trabaja con esos subproblemas en problemas más chiquitos. Si son problemas más chiquitos, pues es más fácil resolverlos. Algo que utiliza esta estrategia para resolverlo, por ejemplo, es el método de ordenamiento de Mesh. El método de Mesh, ¿en qué consiste? El método de Mesh, ok, si yo tengo este arreglo de 12, 35, 87, 26, 9, 28 y 7. Tengo estos dos, este arreglo, y desean que yo lo ordene, el método mesh short lo que hace es dividirlo en pequeños arreglos y ir trabajando con esos arreglos. Ok, si es un arreglo muy grande, entonces lo voy a dividir en arreglos muy pequeños y trabajando con arreglos muy pequeños, pues puedo trabajar de manera rápida. Entonces, lo que hace es, pues lo voy a separar a la mitad. Aquí, separa. Y terminamos con estos dos arreglos. Ahora, del lado izquierdo, si ya solo tengo un arreglo de 4 elementos, no importa, lo voy a partir de la mitad. Ahora tengo dos arreglos de 2 elementos. Y a eso los vuelvo a partir. Así hasta que llegue el punto en que ya no pueda dividir más mis arreglos. Entonces va a empezar a unir ya números. Entonces acá tengo el 12 y el 35. ¿Cuál es más pequeño? El 12. Entonces el 12 lo pongo primero. Y luego el 35. Entonces los junta en un arreglo estos dos números, pero ya ordenados entre ellos. Y hace lo mismo del lado con este lado. Tengo 87 y 26. Entonces como el 26 es más pequeño, lo voy a meter primero y después voy a meter el 87. Entonces tengo ahora un nuevo arreglo donde, que ya tengo dos arreglos que en ellos mismos internamente ya están ordenados. Ahora, ya que tengo estos dos arreglos, voy a juntarlos en uno solo. Entonces, voy a comparar solo su número más pequeño, que hasta el momento no he trabajado con él. Entonces, se acaba de comparar el 12 y acá el 26. No te preocupas por todos los demás números que te sigan teniendo, solo con esos dos. Entonces, el 12 es más pequeño que el 26, entonces baja primero el 12. Y aquí en este arreglo avanza 1. Y ahora solo va a comparar el 26 contra el 35. No voy a comparar con todo lo demás que queden en los arreglos, solo estos dos. Porque sé que ya estos dos ya están ordenados ellos internamente. Entonces, el 26 y el 35, ¿cuál es más pequeño? El 26. Y baja. Y acá avanza 1. Ahora solo voy a comparar entre el 35 y el 87. El 35 más pequeño, entonces bajamos el 35. Acá avanzamos 1, ya se nos acabó el arreglo, entonces como ya no quedan más, lo que queda le voy a agregar al nuevo arreglo. Entonces ya tengo mi nuevo arreglo. Ya no tengo más control Z. Tengo un nuevo arreglo de 4 elementos que ya entre ellos están ordenados. Y voy a hacer lo mismo del lado, el otro camino. Voy a juntar el 9 con el 28. 9 es más pequeño que el 28, entonces el 9 baja primero y luego el 28. Después acá el 7 no tiene con quién trabajar, entonces se mete un nuevo arreglo solito. Y después voy a trabajar con estos dos arreglos. Tengo el 7 contra el 9. El 7 es más pequeño, entonces bajo y voy a avanzar. Ya no hay nada. Como no hay nada, voy a bajar lo que queda de este arreglo tal cual acá abajo.
Y por último, tengo dos arreglos, uno de 4 elementos y otro de 3 elementos. Sé que ellos internamente ya también están ordenados. Entonces, voy a trabajar con los más pequeños que conozco hasta ese momento. Bueno, no conozco. Más pequeños que no he trabajado con ellos. Entonces, el 7 y el 12. El más pequeño es el 7, entonces el 7 es el que baja. Y ahora el siguiente a trabajar es el 9. Entre el 9 y el 12, el 9 es más pequeño, entonces bajamos el 9. Y avanzamos acá. Comparo entonces ahora solo el 12 contra el 28. Si se dan cuenta como ya sé que están ordenados, no tiene caso seguir comparando con los demás. Solo 12 contra el 28. 12 es más pequeño, entonces el 12 lo bajamos. Y tenemos 26 contra el 28. 26 es más pequeño, entonces ahora es el que bajamos. Y tenemos ahora 35 contra el 28. El 28 es más pequeño, entonces es el que bajamos. Avanzamos, ya no tenemos nada de este lado. Entonces, podemos bajar todo este lado, todo lo que queda del otro arreglo, acá, directamente. Entonces, suena que tiene muchos pasos, pero sin embargo, aquí lo importante es que en un arreglo muy grande, este método podría, si tienes suerte que tiene como que mucho, ya viene medio acomodado, bueno, no acomodado, tiene una tendencia de como que en algunos lados están agrupados como los más chiquitos, los más grandes, te puede generar un ahorro muy grande de comparaciones. Y eso permite que el merge shot sea muy rápido, con arreglos muy grandes. Ahora, otro ejemplo. Aquí voy a dejar el camino. Vámonos a un ejemplo un poco más sencillo. Ok. Si yo tuviera el siguiente arreglo, tengo el siguiente arreglo. Y les pido, créame una función que reciba un arreglo y un número. Y me diga si el número que estoy buscando está en el arreglo, sí o no. Dado un arreglo y un número buscar, regresar si el número se encuentra o no. Ups, aquí me faltó una palabra muy importante. Dado un arreglo ordenado. Dado un arreglo ordenado y un número a buscar, regresar si el número se encuentra o no. Solo un true o falso. Entonces, por ejemplo, quiero ver si el número 18 se encuentra. Okay, entonces, quiero ver si en este arreglo el número 18 se encuentra, sí o no. La manera más posible que podríamos decir, ok, para resolverlo, pues puedo hacer un for y voy buscando el elemento uno por uno. El peor de los casos es que el número no se encuentre y entonces tendría que recorrer todo el arreglo. Ese sería el peor paso, el peor posible caso que me podría tocar con este programa. Que me den un número que no esté en el arreglo y lo tengo que buscar en todos lados. Sería la manera pues, común con la que podríamos resolverlo. Sin embargo, aquí vamos a aplicar el divide y conquista. Podemos aplicar
un algoritmo que se utiliza mucho, porque aquí nos dan una palabra muy clave. Y esto es muy importante de cuando resuelvan problemas, ver si menciona esto. Nos dice que el arreglo está ordenado. El arreglo que nos van a dar ya siempre va a estar ordenado. Y eso nos permite una gran ventaja, porque podemos dividir y conquistar. ¿En qué consiste dividir y conquistar en ese tipo de problemas? Ok, si ya está ordenado, puedo hacer búsquedas rápidas saltando a las mitades. Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos 9 elementos en mi arreglo. Entonces, 9 entre 2 nos da 4.5, pero ahorita solo me importa el entero. Entonces, voy a ir a buscar en el elemento de la posición 4, que sería 0, 1, 2, 3, 4. Voy a ir a buscar aquí, que sería el número que está a la mitad del arreglo. Entonces, 11 es igual al número que estoy buscando, que es 18. Igual aquí voy a anotar los pasos. Primero voy al número del centro del arreglo. 2 es el número que busco. Entonces, el 11 es el número que estoy buscando. No, no es el que estoy buscando. Entonces, en caso de que no lo es, existen dos posibilidades. ¿Cuáles son? O se encuentra a la izquierda, o está a la izquierda, o está a la derecha. ¿Cómo puedo saber si está a la izquierda o a la derecha? Porque el arreglo está ordenado. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los números que están a la izquierda del 11 son más pequeños que el 11. Y todos los números que están a la derecha del 11 son más grandes que el 11. Entonces, voy a comparar. El número que busco es más pequeño al número del centro. Buscaré a la izquierda. Si el número es más grande, lo buscaré a la derecha. Entonces, en este caso, tenemos, si estoy en el 11, déjenme pongo otra capa para que no me haga esos rellenes feos. Aquí. Ok, estoy en el 11. ¿El 18 es más pequeño que el 11? No, es más grande. Entonces, lo que voy a hacer es buscar en todo lo que se encuentra a la derecha. Entonces, voy a terminar creando un subarreglo que ya solo son de estos elementos. Ok, entonces, ahora, si son 4 elementos, vamos a poner en azul, 4 elementos entre 2 nos da a 2. Entonces voy a ir a buscar el elemento 2, 0, 1, 2. Ahora voy a comparar. Este elemento del centro, ¿es el número que estoy buscando? Sí. Entonces sí se encuentra. Y ya sé en qué posición, que sí se encuentra y pues y hasta podría calcular la posición. Y entonces lo resolví con 2 comparaciones. Solo me tomó hacer 2 comparaciones para llegar al resultado. Si esto hubiera sido del método normal, hubiera sido
8 comparaciones en este caso. El mejor de los casos, con el método normal, es el número que te dan es el primero del arreglo, ¿no? Ahora, pero ¿qué pasaría si me dan un número que no existe? Por ejemplo, que me hubieran dado a buscar el número 21. Si hubiera sido el caso del número 21, hubiéramos seguido por este mismo camino, hubiera comparado el 21 contra el 18, hubiéramos llegado a lo mismo, no existe, entonces voy a comprar el 21. ¿Es más pequeño que el 18? No. Entonces voy a buscar a su derecha. Y eso me brinda que ya solo tengo que comparar con un arreglo que tiene un elemento. Ups. Y solo te hubiera tenido que comparar este número con el que estoy buscando. Entonces hubiera preguntado, ¿el 20 es más, perdón, el 20 es igual al 21? No, no es igual. ¿El 21 es más pequeño que el 20? No. Entonces voy a buscar a su derecha. Pero, oh, sorpresa, ya no hay números a la derecha, entonces ya acabé. Por lo tanto, el número no está. Entonces, el peor de los casos, haciendo una búsqueda así, para este arreglo serían 3 comparaciones. En 3 comparaciones, sin importar qué número me den, puedo resolver si está o no el arreglo. El número en el arreglo. Si esto fuera un arreglo ya un poco más grande, pues, digamos 100 elementos, aún así lo resolveríamos con muy pocas búsquedas, aproximadamente como, ¿qué será? Como en 10 búsquedas podríamos saber si en un arreglo de 100 elementos está el número que buscó, sí o no. Y por el fuerza bruta, que sería elemento por elemento, me tomaría pues 100 comparaciones el peor de los casos, que es buscar un número que no existe en el arreglo. Entonces, si se dan cuenta, el que nos den ya ordenado el arreglo nos permite hacer estas búsquedas de divide y conquista. También posiblemente lo pueden encontrar como búsquedas binarias. ¿Por qué binarias? Porque pues vas como mitades, mitades. Vamos a recrear este problema en código. Así sí nos vamos a pasar en código porque no hay nada que no conozcamos para plasmarlo en código. El anterior de los caminos ocupamos meternos un poquito con grafos y apuntadores que vamos a ver un poco más adelante. Por eso el de los grafos todavía no lo vamos a pasar a código. Pero este sí vamos a pasarlo. Y es uno de los más, bueno, no exactamente este problema, pero es muy común que trabajen con arreglos ordenados. Casi nunca falla ese problema. Un arreglo con números ordenados. Divide y conquista. Ah. Divide y conquista. Ok, entonces tenemos que hacer una función que nos regrese si el número existe. Que recibe un arreglo. Por cuestiones de C++, pues nos tienen que pasar el tamaño del arreglo. Y listo.
Entonces aquí voy a poner mi arreglo que tenía hace ratito. Nada más voy a copiarlo. Ahí. 1, 4, 8, 11, 14, 16, 18 y 20. Tres, 4, 5, 6, 7. Espérate, creo que me salté uno o ese ratito conté mal. 1, 4. Ah, me comí el 5. Entonces aquí vamos a imprimir. Ahí. Ah, me falta también agregar de parámetro el número buscar. Que sería nuestro objetivo. El número se encuentra en el arreglo. En caso contrario, el número no se encuentra en el arreglo. Ok. Ahí el menú está muy genérico, ¿no? Nada más es para jugar con el arreglo y cuántos elementos tiene y cuál es el número que estoy buscando. Acá es donde se pone interesante. Ok, entonces, para poder, ay, para poder estar trabajando con mi arreglo y poder crear subarreglos sin estar creando demasiado espacio en memoria RAM, lo más eficiente es utilizar dos números que me ayuden a indicar cuál es el lado hasta dónde llega el lado izquierdo de mi arreglo y hasta dónde llega el lado derecho de mi arreglo imaginario, que me va a permitir crear estos como subarreglos sin necesidad de estar creando copias. Entonces, voy a necesitar dos ints, que el lado izquierdo va a empezar en 0, en la posición 0, y un int que va a ser derecho, que iniciaría en la posición, pues, el tamaño del arreglo, menos 1 porque pues no existe la posición 9 en este caso. Entonces, usamos dos ints que nos ayudará a crear subarreglos imaginarios y así ahorrarnos espacio en la RAM. Porque si no tendríamos que estar creando un montón de subarreglos. Y vamos a hacer esto mientras que izquierdo sea menor al derecho. Menor o igual al derecho. Es decir, en el momento de que ya no sean iguales, significa que pues ya se cruzaron. Y si se cruzaron, pues ya acabamos con el arreglo. Entonces, el primer paso es obtener el número del medio. Entonces, primer paso, obtenemos el índice de la mitad. Entonces, Profe, ajá, ¿cree que le pudiera hacer tantito zoom al código? claro, Para ver, ¿no? Gracias. así o más.
Sí, con eso, gracias. De nada. Entonces, el número de la mitad, bueno, vamos a llamarle índice mitad, porque es un índice. Entonces sería, oh, me falta otro. Ah, no, podemos calcularlo rápidamente. Sería de la derecha izquierda entre 2. Y vamos a poner aquí nomás por cuestiones de debugueo cuál número es ese. Para ver cómo se imprime y saber cómo se fue moviendo, ¿no? Será más para debuguear, no es parte del resto del programa. Entonces, con esto voy a calcular el número del medio. ¿Cuál es el índice del medio? En la primera interacción sería 8 menos 0, entonces nos regresaría la posición 4. ¿Ok? Y el número 4 pues es 0, 1, 2, 3, 4. Sería el 11. Ahora, el siguiente paso era comparar si ese número es el que estamos buscando. El número de la mitad es el que estamos buscando. Si es así, pues terminamos rápidamente con un buen true, return true. En caso que ocupemos saber su posición, índice de mitad es la posición de donde se encuentra el número. Vamos como nota. Ahora, en caso que no se encuentra, bueno, no es igual, entonces tenemos que buscar o a la izquierda o a la derecha. Entonces, si el objetivo es más pequeño al número del centro, buscamos a la izquierda. Y si es mayor, buscamos a la derecha. Entonces, si índice de la mitad es más pequeño al objetivo, ups, entonces buscamos a la izquierda. Buscamos a la izquierda. Creo que está de más. Entonces, lo único que vamos a hacer aquí, por ejemplo, si tenemos que buscar a la izquierda, a la derecha, perdón, si tenemos que buscar a la izquierda, es decir, crear un arreglo que solo ubique 1, 4, 5 y 8, el único que tendríamos que mover es el que está apuntando a la derecha. Si a la derecha se encontraba hasta acá, solo hay que actualizar lo que sea acá. Entonces, la derecha, derecho, derecha, bueno, derecho, derecha, 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 ahí está. Derecha, entonces es el índice menos 1. Y en caso contrario, izquierda, izquierdo, pues ya confundí. Sería índice de la mitad más 1. Y en caso de que todo se sale, pues esto se vuelve falso. El número no se encuentra.
Vamos a ver, el peor de los casos hice algo mal y tenemos un ciclo infinito. Aquí sí, aquí hice algo mal. Hay que invertir la lógica. Si el número objetivo es más pequeño que la regla de la mitad, pues al revés. 5, 5, 5, 5, sí, dice aquí. No menor. A ver, pausa, pausa, pausa. 11, 4, 8, 5. A ver, ¿qué estoy diciendo mal? Estoy diciendo algo mal de novatos. A ver, ups. Vamos a ver cómo se está comportando esto. Primero se va al índice 4, que el número 11 se encuentra ahí, está perfecto. Y después se va al índice 1, porque el 1, 18 es más pequeño. Puse mal todavía esto. Vamos a dejarlo. El objetivo índice de la mitad más 1. A ver cómo se está yendo esto. Tenemos que se va al índice 4, el primer paso está bien. Y después tenemos que se va al índice 1, porque se va al índice 1. Ya. Se va a la mitad, entonces... Aquí está mal mi cálculo de la mitad. Tendría que ser calculado. Estaba calculando el tamaño. No estaba calculando el número de la mitad. Sería derecha más izquierda entre 2. Ok, ahora sí. A ver, nomás. Probamos a buscar un número que no existe. También. Perfecto. Ya, aquí estaba calculando el número de la mitad incorrectamente. Para sacar el número de la mitad sería el índice de la derecha más el índice de la izquierda entre 2. El hacer la resta y dividirlo entre... Perdón, el solo hacer la resta estaba sacando el tamaño. Y no quiero el tamaño, necesito la posición del medio. Entonces, en el caso de 18, pues se fue al elemento 4, que tiene un valor de 11, luego se fue al elemento 6, que tiene un valor de 16, y luego se fue al elemento 7, que se fue al 18. Y ya con 3 comparaciones, en este arreglo puedo determinar si un arreglo está o no está. Profe, ¿cree que puedo enseñar el main? Nomás porque es que no lo alcancé a notar. Nomás para tomar Claro. una foto y hacerlo. Listo, gracias. Listo.
¿El profe cree que le pueda subir un poquito? Claro. Gracias.
Como tarea, se van a llevar una pequeña versión de este ejercicio. Dado un arreglo ordenado, pero que contiene números repetidos, imprimir la primera vez que aparece, imprimir, con imprimir posición de la primera vez que aparece un número indicado. Por ejemplo, si el input es 1, 2, 2, 2, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, algo así. Ah, este arreglo y me piden buscar el número 2, por ejemplo, entonces el output me dice cuándo fue la primera vez que sale. Sería 0, 1. En la posición 1 es índice 1 es la primera vez que aparece el 2. Es muy parecido a este, muy. Solo hay que agregarle un poquito más. Porque si lo encontramos por primera vez, podríamos encontrarnos este índice o este. Entonces hay que tener cuidado con ese. Igual, nomás como nota, este tipo de problemas donde te piden regresar una posición, nota, los problemas que necesitan un número como respuesta, el regresar un -1 es como indicar no existe o no se puede. Sí, porque no podemos regresar un falso en caso que nos diera un número que no existe, por ejemplo, en el arreglo. Se suele utilizar el -1. Igual se los pongo en el Discord. Entonces, a partir de este momento hay que estar muy atentos a leer un problema si nos indica que él está ordenado o no. Si está ordenado, lo más posible es que nos están pidiendo usar el divide y conquiste. Y es muy común en los problemas de entrevistas pues, de empresas como Amazon, Microsoft, Google, etc. Si no hay dudas con esto, se pueden retirar y nos vemos el jueves. Profe, Ujú. ¿cree que unos compañeros y yo nos podemos quedar a comentarle algo rápido antes Sí, de sacar la clase? Igual ahorita unos minutitos extra. sí, sí. Ok, gracias.
Profe, entonces esta tarea es por el jueves. Sí. Ya está. Gracias, profe. Adiós. Los que ya copiaron, ¿tienen dudas? Se pueden retirar, ¿eh? Sale, profe, gracias. Bueno, nos vemos el jueves. Nos vemos. Ok, profe, gracias.